Bueno, ¿cómo están amigos, hermanos, familia? Que el Eterno me los bendiga. Hemos estado revisando una línea cronológica de los acontecimientos históricos que de alguna manera, por así decirlo, prepararon el ambiente perfecto, las condiciones perfectas para que surgiera dentro, o mejor dicho, bajo el gobierno del Imperio Romano, lo que conocemos como cristianismo. Y estamos en esta serie estudiando acerca de cómo y cuándo apareció justamente el cristianismo. Me gustaría aprovechar ahora que que tenemos la oportunidad, hacer la advertencia de costumbre. No es mi intención de ninguna manera ofender a ningún oyente, a ningún público que escuche este estudio, ofenderlo en el sentido de atacar sus creencias o convicciones. Tampoco es mi intención, como siempre se los digo, que alguien piense como yo pienso, crea lo que yo creo, haga lo que yo hago. Este estudio más bien tiene la intención de darnos una perspectiva académica de acontecimientos que son de importancia para aquellos que valoramos el crecimiento espiritual. Entonces, es la advertencia o la recomendación que yo les hago siempre que escuchen esto con una mente abierta, con una mente de un acercamiento académico a lo que estamos aprendiendo. Bien, hecha esta breve introducción, vamos a hablar un poquito de lo que estuvimos viendo en la clase pasada y hablamos sobre el pueblo judío, que estaba gravemente erosionado, internamente erosionado, a consecuencia del mestizaje cultural. Así tenemos estas palabras con comillas aquí en el material. Estaban erosionados internamente a consecuencia del mestizaje cultural. Es decir, y para dejarlo en términos muy sencillos, algunos judíos ya se habían habituado a la cultura y hasta a las creencias de los imperios de turno que los habían gobernado. Finalmente, para algunos judíos sus raíces ya no eran importantes. Los siglos y siglos de esclavitud, dominación, etc., habían provocado que finalmente la cultura judía esté al borde de la desaparición. Pero había otro grupo de judíos, los que habían conservado las tradiciones, la cultura, las escrituras originales, y que no se querían rendir a ver su tierra, la tierra de Israel, rendida ante el imperio, en este caso ante el imperio romano. Conocimos entonces sobre la dinastía Asmonea, es decir, sobre los macabeos, dinastía que se terminó con la aparición de Herodes el Grande, quien con solo 16 años se convirtió en gobernador de Judea y con él comenzó la dinastía herodiana. Una de las obras, o mejor dicho, la obra más importante que ocupaba la atención de Herodes el Grande fue la reconstrucción, la restauración del templo que rescataron y limpiaron los macabeos. Este monumento arquitectónico era una fortaleza de 12.000 metros cuadrados, era inmenso, 12.000 metros cuadrados, en cuyo centro se encontraba el templo recubierto con láminas de oro y plata, y era sin duda la maravilla número uno de la época. Miles y miles de personas de todas las regiones llegaban a Jerusalén para admirar este imponente templo. Finalmente, esta obra le ocuparía a Nerón hasta los últimos años de su vida, a Herodes, perdón, hasta los últimos años de su vida. Estamos en el año 4 antes de nuestra era, muere Herodes el Grande y los judíos vieron su gran oportunidad de liberarse del yugo extranjero, pero lo que sucedió fue que se desencadenó una terrible discrepancia entre los mismos judíos, pues como dijimos, unos querían liberarse del poder del Imperio Romano y otros querían mantenerse como una nación subyugada por el imperio. En Roma existía una polifonía de religiones, todas ellas de carácter politeísta, es decir, de varios dioses. En el común del pueblo existía la necesidad de una religión más humana que ofrezca la esperanza de una salvación eterna, es decir, que la esperanza de que exista vida después de la muerte, de un contacto más íntimo con la divinidad, es decir, la presencia de un, por así decirlo, Dios hombre, y el consuelo ante los sufrimientos de la vida. La religión judía estaba fragmentada,
Los saduceos, en su mayoría sacerdotes corruptos, disfrutaban de una vida rodeada de excesos y una moralidad hipócrita. Los fariseos intentaban instruir al pueblo ignorante a través de la enseñanza y la interpretación de las leyes. Los esenios predicaban un inminente fin del mundo, y mientras esto llegaba se dedicaban a curar enfermedades y compartir sus bienes con los más necesitados, mientras que los celotas seguían buscando levantar a un Mesías guerrero que liberase al pueblo judío. Entonces, el clima, escuchen bien esto, el clima sociopolítico religioso pintaba como un caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de una nueva religión, una que pudiera combinar todos estos elementos que tanto romanos como judíos estaban buscando. Y dejamos la pregunta en el aire que decía, ¿qué religión podría ser esta? Y con esto comenzamos esta clase número 5. Por ahora la tenemos solamente en audio, pero están viendo algunas imágenes que de alguna manera ayudan también a la mejor comprensión de lo que vamos a revisar en esta clase. Entramos en el año 26 ya de la era común. Entramos en el año 26 ya de la era común y entramos de esta manera a la quinta clase. Y como hemos dicho hasta ahora, aún no existe el cristianismo. El mayor fenómeno religioso de la época estaba a punto de hacer su aparición en Judea, o más precisamente al norte, en Galilea. Judea era sin duda la zona del imperio donde se registraban más tensiones, precisamente por motivos religiosos. En el año 26 de esta era, de nuestra era, Tiberio encargó el gobierno a Sejano y se retiró a la isla de Capri. Ese mismo año, Sejano nombró procurador de Judea a uno de sus protegidos, Poncio Pilato. Lo nombramos porque va a ser importante para la historia más adelante. Mientras tanto, Galilea seguía gobernada ahora por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas, que se las arreglaba para contener el desagrado que los judíos mostraban ante un rey que no era judío, pues Herodes Antipas había sido criado en Roma. Herodes estaba casado con una princesa judía y la repudió para poder casarse con su propia sobrina Herodías. Esta relación de concubinato le valió el repudio de un predicador esenio muy conocido de la época. Uno de sus críticos más severos fue un esenio conocido como Juan el Bautista. Vivía al este del Jordán y desde allí instaba a los judíos a retomar su fe con nuevas fuerzas, arrepintiéndose de sus pecados pasados. Como símbolo de este arrepentimiento, Juan lavaba, entre comillas lo hemos puesto, los pecados de sus seguidores mediante una inmersión en las aguas del Jordán. Su enfoque principal era prepararse y preparar al pueblo para la llegada de un Mesías. Como recordarán, los esenios tenían esta óptica apocalíptica y también creían en la futura llegada de un Mesías. Ahora, su discípulo más famoso, vamos a decirlo de esta manera, su discípulo más famoso, y esto se presume en base solo a los textos conocidos como evangelios, ya que en realidad no existen datos históricos confiables de ningún tipo. Flavio Josefo, el historiador judío, en sus libros 18 y 20, hace una referencia a un hombre llamado Jesús solo como un prominente maestro que fue crucificado por Pilato, nada más. Pero la mayoría de académicos están de acuerdo en que estas declaraciones han sido añadidas por los primeros cristianos. Ahora, hagamos una pausa aclaratoria. De aquí en adelante vamos a estar mencionando ciertos datos históricos, académicos, y quiero que entiendas, apreciado oyente, como ya dijimos al principio, que el acercamiento de estos estudios es eso, una visión académica, histórica de los hechos que conocemos con los textos y datos que tenemos a mano. Mi intención no es afectar la fe de nadie. Voy a repetir esto. Mi intención no es afectar la fe de nadie. Si usted quiere creer, por ejemplo, que existen los unicornios,
bien puede hacerlo, está en su total derecho de hacerlo. Incluso la ley de nuestro país y de algunos países así lo permite, creer en lo que uno quiera creer. Existe libertad de credo, pero no existen fotos ni investigaciones serias y concretas, profesionales, que den certeza científica de que existen o existieron los caballos con cuerno, los unicornios. Es decir, tú puedes creer en eso, está bien, es tu derecho, es tu derecho creer que existieron unicornios o que existen unicornios, pero una cosa es creer en algo, yo creo en algo, y otra cosa es que la ciencia, los académicos, exista material histórico, material académico, material de investigación serio, que apruebe lo que tú creas. Eso son dos cosas diferentes. Es una cosa que tú tengas libertad de creer, pero otra cosa es que lo que tú crees tenga certeza científica. Como digo, que alguien quiera creer en eso ya es un asunto netamente de fe y está en su pleno derecho de hacerlo. Hecha esta aclaración, retomemos el tema. Como decíamos, su discípulo más famoso se llamaba Yehoshua, Yoshua ben Yosef, según dice el texto, pero es más conocida la versión latinizada de este hombre, que es Jesús, que literalmente, en griego, en latín o en español, la palabra Jesús no significa nada. Jesús fue uno de los muchos a los que algunos judíos pudieron haber tomado por el Mesías, con la diferencia de que la historia y el cristianismo, por supuesto, la historia y el cristianismo han hecho que hoy en día muchas personas, medio mundo, siga creyéndolo de esta manera, que él efectivamente era el Mesías. En un momento dado se cuenta que Jesús dejó a su maestro y se retiró al desierto por un tiempo, tras lo cual, en el año 28 ya de nuestra era, empezó a predicar su propia doctrina. Así es, su propia doctrina, su propia y muy personal interpretación de las escrituras originales. Como ya dijimos, las fuentes históricas sobre su vida son, por decirlo menos, incompletas, problemáticas, sino inexistentes. Las principales fuentes para el cristianismo, hago esta aclaración, las principales fuentes para el cristianismo son los 4 evangelios que forman parte de lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento. Textos basados en una tradición que fue transmitida oralmente, al menos unos 60 o 70 años posteriores a su muerte. Lo que tenemos hoy en día son copias de copias de copias y con muchas interpolaciones, es decir, adiciones al texto. Ya vamos a hablar de esto en las clases siguientes. Bien, así es, como decíamos, y volvamos al tema de los evangelios. Lo que se conoce como el Evangelio de Marcos apareció por allá por el año 70, ya de nuestra era, en Antioquía. El Evangelio de Mateo apareció por allá por el año 80 de nuestra era, también en Antioquía o en Siria. El Evangelio de Lucas apareció por el año 90 de nuestra era en Roma, escrito por un médico convertido al cristianismo, acompañante de Pablo, de quien ya hablaremos más adelante, y el receptor del texto es un tal Teófilo, pero este puede ser un recurso literario para referirse a un amigo de Dios, ya que la palabra teo significa Dios y filo significa amigo. Entonces, este texto que se conoce como el Evangelio de Lucas puede ser para cualquier lector interesado en convertirse en un amigo de Dios, ¿no? Lo pongo entre comillas. Y finalmente el Evangelio de Juan apareció por allá por el año 100 de nuestra era en Éfeso. Ahora, y también el Evangelio de Juan existe estudios de académicos que dicen que no es posible que el Evangelio de Juan no necesariamente haya sido escrito por Juan. Pero bueno, estos textos contienen mucho material, entre paréntesis, entre comillas lo he puesto, ficticio, de seguro con muchas interpolaciones, destinado básicamente a tratar de demostrar que este predicador era efectivamente, realmente, el Mesías, que había nacido en Belén y que era del linaje de David. Es decir, que casi se quería forzar a demostrar que este predicador no tenía la misma condición
que los saduceos, que como ya hemos estudiado, eran sacerdotes, pero no tenían el linaje de David como para ser reyes de Israel. Bueno, los llamados evangelios hablan de milagros, curaciones, liberaciones y situaciones sobrenaturales para claramente identificarlo a este Jesús con los esenios. También lo presentan como un maestro, un perushín, aunque en los libros él jamás se identifica tampoco como un explicador de la ley, como un perushín, como un fariseo o maestro de las escrituras. Para identificarlo con el judaísmo rabínico, para eso es que los textos de los evangelios lo presentan como un maestro. Pero la norma es simple. Un maestro, un rabino que no enseña la ley, simplemente no es un rabino. A ver, vamos con esto. Ya lo hemos dicho varias veces. No podemos simplemente decir, bueno, yo lo considero un maestro con buenas enseñanzas. Ustedes saben que nosotros siempre decimos a las personas que nos acompañan en este crecimiento, en este despertar, en este caminar del noajismo, les hemos dicho que yo, este servidor que les está hablando, hemos pasado por todas las instancias que las personas que están saliendo de cualquier otra religión o pensamiento religioso para llegar al pensamiento, a la concepción del noajismo. Yo también he caminado por esos caminos, yo también sé lo que se siente. Yo sé como sentir que te quitan el piso, yo lo sé porque yo he caminado por ahí. Entonces hay muchas personas hablando de Jesús que dicen, bueno, yo lo considero como un maestro de buenas enseñanzas. Es decir, no creo que ya, está bien, yo no creo que haya sido algo divino, pero sí creo que sus enseñanzas fueron buenas. Mire, yo le digo esto. Podríamos poner en el mismo plato, en el mismo plano, por ejemplo, al estoico Marco Aurelio con sus famosas reflexiones, o a Mahatma Gandhi o al Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es el nombre verdadero de Buda. Las enseñanzas de todos ellos también son considerables. Pero aquí estamos hablando de Torá, de las enseñanzas de las verdades sagradas, y fundamentalmente de que ninguno de ellos se consideraba a sí mismo como Dios, y tampoco sus seguidores los consideraban divinos. Y ese es uno de los problemas con el cristianismo. La imperiosa necesidad, aparentemente es como una imperiosa necesidad de poner a un hombre a la misma altura de un Dios, algo que es inadmisible, irracional, es absurdo. Si es Dios, no puede ser hombre. Si es hombre, no puede ser Dios. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Ese es el problema del cristianismo, la imperiosa necesidad de querer poner a un hombre a la misma altura de un Dios. Piense por un momento en eso. ¿Cómo podría un hombre, un ser humano sencillo, simple, cómo podría ser al mismo tiempo un Dios? Es algo inadmisible, irracional, es absurdo. Si es Dios, no puede ser hombre. Si es hombre, no puede ser Dios. Y un rabino que no enseña eso, no es un rabino. El mismo Yeshua jamás se visualizó como un Mesías, jamás. Es decir, quizás el Jesús histórico existió como un predicador que enseñó sus propias doctrinas a sus discípulos y a un considerable número del pueblo, pero solo a judíos. Como habían cientos de maestros fariseos que enseñaban a cientos de personas. Está bien, ese es el Jesús histórico. Pues en repetidas ocasiones fue enfático en decir que su mensaje era exclusivamente para los judíos, para las ovejas perdidas de Israel. Pero ya después de su muerte, sus seguidores crearon a un Jesús mítico. Escuche bien esto, sus seguidores crearon a un Jesús mítico, a un Jesús idealizado, divinizado, y peor aún, lo han divinizado gracias desde luego al sincretismo helenizado, al pensamiento greco-romano, que estaba predominante en el primer siglo. De acuerdo al contexto histórico que estamos analizando, pensemos en algunas preguntas. ¿Por qué lo perseguían los saduceos? ¿Por qué? ¿Por qué su muerte sería tan significativa? ¿Por qué su resurrección sería necesaria? Recordemos que para el pensamiento saduceo no existía ningún Mesías venidero. Ellos solo creían en los 5 libros de la Torá, no en el resto de los libros del Tanaj. Además, cualquier judío que
que aparecía o que se levantaba con ideales mesiánicos representaba un problema político, no religioso. Y ellos, los saduceos, sabían bien cómo apagar cualquier revuelta político-religiosa que pudiera poner en riesgo su cómoda relación con el gobierno de Roma. Este Yeshú solo era uno más. Escuche bien, este Jesús, este Yeshú, solo era uno más de una lista de al menos 24 Mesías que se habrían levantado con influjos patrióticos. Solo como ejemplo tenemos a Judas del Galileo, crucificado hacia el año 47 por el gobierno romano, a Bar Kokhba, asesinado hacia el año 135, y yo siempre le digo a ustedes, nuestros oyentes, no me crean lo que estoy diciendo, estúdienlo, investíguelo. Busque, ahora tenemos cantidad de información. Busque si lo que le estoy diciendo es un invento mío o está escrito en la historia. Pero cuando el pueblo vio que este predicador fue capturado y finalmente ejecutado, se dieron cuenta de que solo era un aspirante quizás a Mesías, cosa que, como le digo, él mismo jamás dijo. Ahora, ¿por qué su muerte sería tan significativa? ¿Por qué debería ser su muerte tan significativa? Bueno, porque el ambiente religioso del primer siglo era una maraña de creencias con dioses lejanos y ausentes. La gente, como hemos dicho, necesitaba de un Dios cercano, un Dios humano, con un mensaje de esperanza, de una vida más allá de esta vida, con un mensaje de salvación eterna para quien quisiera creer que así Él la ofrecía. Por eso su resurrección era necesaria, para afirmar el mito. Es decir, que sus discípulos digan que Él realmente resucitó, era justamente necesario para reafirmar el mito, para que de un simple hombre se pueda hacer un Dios humano, para de esa manera otorgarle carácter sagrado a sus enseñanzas. Hago nuevamente la aclaración. No estoy tratando de interferir con la fe de nadie. Todo lo que le estoy diciendo es un acercamiento académico, histórico. Bien, aunque no es el tema, voy a tomar unos minutos para hablar de algunos asuntos curiosos. Quizás pocos conozcan la obra de Gastón Maspero, famosísimo historiador y experto en jeroglíficos, nacido en Francia en 1846. Y quizás no todos conozcan su obra, que se llama Los cuentos populares del Antiguo Egipto. Dice un texto de su libro: existe una gran similitud entre el cuento de Sadmi y el relato del libro de Mateo. El cuento de Sadmi dice: ahora bien, Sadmi se acostó una noche y soñó que un espíritu luminoso le hablaba diciéndole: Maituaskit, tu mujer, ha concebido de ti, al niño que dará a luz se le llamará Senosiris, y serán numerosos los prodigios que hará. Dice el libro de Mateo, capítulo 1, versos 20 y 21. A José en sueños se le apareció el ángel del Señor que le dijo: toma en tu casa a María tu esposa, lo que engendró en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Bien, ambos relatos cuentan la concepción virginal de un hijo, que en el caso de la mitología egipcia terminaría siendo Serapis o Osiris, y en el caso del Nuevo Testamento terminaría siendo Jesús. Vayamos ahora a la cultura babilónica. Hablemos de Semiramis, reina asiria conocida como Samuramat, quien quedó viuda tras 52 años de su reinado, pero otras versiones de algunos historiadores, y esto ya es como leyenda, claro, esto ya es una leyenda, otras versiones de algunos historiadores aseguran que Semiramis estuvo casada con Nimrod y que así fue como logró todas sus conquistas, mediante dicha alianza, a través del matrimonio con él. Sin embargo, luego de la muerte de Nimrod, Semiramis aseguró haber quedado embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que ella esperaba. Es una leyenda, claro, porque imagínense, no quiero ni siquiera pensar que alguien pueda creer
que los rayos del sol pueden embarazarle a una mujer. Obviamente, por eso dice la aclaración, es una leyenda. Y cuando nació Semiramis, afirmó que su hijo, y cuando nació su hijo, Semiramis afirmó que su hijo, Tamuz, era la reencarnación de su esposo Nimrod. Tamuz habría nacido exactamente en el solsticio de invierno, a lo que en Roma se conocía como la Saturnalia, que es el 25 de diciembre según el calendario babilónico. Semiramis decretó que ella y Tamuz debían ser adorados como dioses, él como dios del sol, Baal, y ella, al considerarse la esposa de un dios y la madre terrenal de otro dios, Tamuz, se proclamó a sí misma la reina del cielo. Desde ese día, Nimrod y Semiramis, ahora deificados como dios y diosa, han aparecido con distintos nombres que reflejan el lenguaje y la cultura en la que fueron adoptados. Semiramis, como la madre de todas las madres, era la diosa de la fertilidad y la belleza en Egipto, Grecia, Roma y otros lugares tales como Isis, Venus, Acera, Diana, Astarot o Ishtar. La imagen del dios de Nimrod fue conocida en la Biblia como Baal, y como el hombre dios Ninus, quien construyó Nínive, una ciudad dedicada a Semiramis, pero bajo la deidad de Ishtar. Y podríamos, querido oyente, hablar de otros mitos religiosos de otras culturas que dieron origen a la adoración de la madre y el hijo. Lo que en la religión católica se conoce como la adoración a la Santa Madre y al Niño Dios. Solamente revisemos algunos mitos religiosos de otras culturas. En la India está Devaki y Krishna, madre e hijo. En Roma tenemos a Fortuna y Júpiter, madre e hijo. En Sumeria tenemos a Namu y Enki, madre e hijo. En Asia tenemos a Cybele y Deus, madre e hijo. De hecho, en el Tíbet, en China y Japón, los misioneros jesuitas se asombraron al encontrar la contrapartida de la Virgen y el Niño Dios, en su versión oriental, por supuesto, adorados devotamente como si fueran adorados en la misma Roma. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? No podemos, por lo menos académicamente, aceptar los escritos conocidos como evangelios como prueba irrefutable de la veracidad de las doctrinas de la religión católica apostólica romana. No podemos, o por lo menos académicamente no podemos aceptar los escritos conocidos como evangelios como una prueba irrefutable de la veracidad de las doctrinas de la religión católica apostólica romana. Su nombre lo dice todo, contiene fundamentos universales, católico, es decir, de otras culturas. Contiene creencias que los discípulos del predicador Galileo, posteriormente llamados apóstoles, y mitología romana, es decir, por eso son apostólicos. Contienen fundamentos de los discípulos del predicador Galileo, posteriormente llamados apóstoles. Y contiene mitología romana, por eso es católica apostólica romana. Por eso se reconocen como religión universal. Ahora, algunos van a decir, yo por eso ya no creo en la Virgen, ni en ninguna de esas cosas. Hay gente que dice, yo por eso, yo ya no creo en la Virgen, ni ninguna de esas cosas. Hay gente que dice, yo abandoné el catolicismo, yo ya no soy católico. Entonces, los llamados cristianos protestantes, entre comillas, que en la Iglesia Católica se les conoce como hermanos separados, los cristianos protestantes ya no creen en la divinidad de la Virgen. Está bien, ya no creen en la divinidad de la Virgen. Pero siguen creyendo en la divinidad del Hijo. ¿Cómo es eso? Explíqueme cómo puede ser eso. Entonces yo ya no creo en la Virgen, porque yo ya no soy católico, ya no creo en esas cosas. Ya, la Virgen no es divina, ok. Pero sí creo que el predicador, Yeshua, sí es divino. ¿Cómo es eso? Explíqueme eso, por favor. Voy a retomar el tema de nuestro estudio y le digo una vez más, no me crea, no me crea. Investigue, pregunte, busque, lea. No se lo pregunte a un cura, a un párroco, a un pastor, porque obviamente ellos van a defender sus creencias, es lo obvio. Pues como ya hemos dicho en otras ocasiones, los evangelios son literatura creada por cristianos para cristianos. Los evangelios son literatura cristiana, creada por cristianos para cristianos. Y esto no está mal, no está mal. Simplemente, como le digo, la intención
de estos estudios, de esta serie de estudios, es que tú puedas evaluar claramente, objetivamente, a la luz de los datos limpios, puros, puedas evaluar en lo que tú crees o en lo que no quieres creer. Yo no te invito a que aceptes ninguna religión. No te estoy pidiendo que creas lo que yo creo, que no te estoy invitando a que hagas lo que yo hago, pienses lo que yo... No. Le estoy invitando a que usted se instruya, a que estudie, a que analices si lo que tú crees como verdad es en realidad una verdad. Yo sé que usted es una persona con amor por Dios eterno, eso yo lo tengo claro. Yo sé que las personas que escuchan estos estudios, que buscan sobre Dios, sobre la vida religiosa, sobre la vida espiritual más que todo, yo sé que son personas con un amor profundo por Dios, que arde en su corazón por conocer y aprender sobre cosas espirituales. Entonces, solo te invito a que te afirmes a través del conocimiento, compruebes si lo que crees es verdad. Nada más. Vamos a retomar el tema. Bien, estamos en el año 33 de nuestra era y aún no existe el cristianismo como religión o como doctrina. Entonces, volvamos a hacer la pregunta del principio. ¿Cómo y cuándo apareció el cristianismo? La misma pregunta que hemos estado haciendo a lo largo de estas ya 5 clases. ¿Cómo y cuándo apareció el cristianismo? Bien, hubieron pasado algunos años y después de la muerte de este predicador Galileo, este mesianismo nazareno iba acumulando muchos adeptos dentro de las mismas filas de los judíos helenizados y en su mayoría, entre los gentiles, los discípulos se dedicaron a repetir el modelo de escoger discípulos y cada quien hacía lo propio. De esta manera, la doctrina nazarena iba creciendo, tenía un crecimiento exponencial que de alguna manera preocupaba al Sanedrín saduceo y al gobierno de turno. En este punto de la historia ingresa a escena un judío, según dicen los textos cristianos, judío de nacimiento, rabino de profesión, fariseo por convicción, ciudadano romano de pensamiento griego, que hablaba hebreo y griego. Su nombre hebreo fue Saulo, pero al pasar del tiempo los evangelios lo llamaron Pablo. Según la historia de su conversión, entre comillas pongo aquí conversión, fue comisionado por el Sanedrín para investigar al nuevo movimiento mesiánico nazareno en Damasco. Pero en el camino, escuche bien, se le apareció el maestro del que hablaron los nazarenos. Según la historia, este encuentro fue suficiente como para lanzar por la ventana sus férreas convicciones como fariseo y comenzar así, de la noche a la mañana, a pregonar que este Yeshua, en el que creían tantos judíos y algunos gentiles, era el Mesías profetizado en las Escrituras, que había resucitado y que estaría pronto a regresar a juzgar a buenos y malos como el Mesías prometido. Entiendo que la historia es inverosímil y no estoy diciendo que Pablo es el creador del cristianismo. De hecho, Saulo regresó a Jerusalén y pasaron al menos 3 años sin que él hable con nadie al respecto de su encuentro y de su conversión. Cuando se encontró finalmente con los llamados apóstoles, estos eran escépticos de su transformación, así que posiblemente esto motivó que su mensaje se dirija principalmente hacia los gentiles, habitantes de Jerusalén y regiones cercanas. Por supuesto, el Yeshua que Saulo debía presentar tenía que ser un poco diferente al que presentaban los apóstoles. Debía presentar a un hombre Dios que no se complique con asuntos ortodoxos judíos, es decir, leyes, ritos, fiestas, etc. Un ser misericordioso, un ser bondadoso, perdonador, justificador, un ser divino que como hijo de Dios esté por encima de la maldición de la ley. Es decir, el Jesús que predicaba Saulo tenía que ser diferente al Jesús que predicaban los primeros creyentes nazarenos o sus discípulos, ¿no? Al Jesús, al Yeshua judío. Tenía que ser diferente. Este Jesús que presentaba Pablo tenía que ser un Jesús Dios hombre, que esté lejos, que no se complique con asuntos ortodoxos judíos. Como digo, leyes, ritos, fiestas, etc. Tenía que presentar a un Jesús divino,
que como hijo de Dios, obviamente, esté por encima de lo que Pablo llamaba la maldición de la ley. En sus cartas, Pablo aporta toda clase de razones en virtud de las cuales la antigua alianza que Dios había establecido con los judíos a través de Abraham, Isaac y Jacob quedaba sustituida por una nueva alianza, establecida con todos los hombres a través de este nuevo Mesías o del sacrificio de este Mesías. Pablo hablaba en griego y la palabra griega que significa alianza también significa testamento. Cuando más adelante el cristianismo se extendió por la mitad occidental del Imperio Romano, sus predicadores hicieron más daño al latín que los romanos a sus personas, y así en la jerga cristiana se hablaba de un Antiguo Testamento, es decir, de una antigua alianza, frente a un Nuevo Testamento, nueva alianza. Y ya hemos hablado también aquí en estas clases sobre estos conceptos de Antiguo y Nuevo Testamento. En otras palabras, los gentiles nazarenos mesiánicos ya no estaban, escuche bien, según Pablo, ya no estaban sujetos a los aspectos formales de la ley, sino al espíritu de esta nueva creencia. En consecuencia, ya no había motivo para circuncidarse, abstenerse de comer alimentos inmundos como el cerdo, celebrar las festividades judías, abstenerse de trabajar en sábado, etc. Por el contrario, el ungido, entre comillas, que en griego se traduce como Christus y que derivó en la palabra Cristo, el Cristo de Pablo, comparte con el Yeshú judío su mensaje de amor y mansedumbre, solo que ahora se había convertido en un mensaje verdaderamente accesible a judíos helenizados y a gentiles romanos. Con el pasar de los años, con el transcurrir de los años, estos nuevos creyentes fueron llamados cristianos, es decir, seguidores de Cristo. En definitiva, Pablo aprovechó la reforma que habían iniciado Pedro y sus apóstoles para ponerse a la cabeza de una reforma mucho más sólida, articulada y fundamental, de la que quedaban excluidos en principio los propios judíos de raza, costumbres y creencias, salvo que abrazaran la fe en Cristo, pero que a cambio admitía en su seno a cualquier hombre o mujer, judío o gentil. Pablo era un hombre con la suficiente cultura como para sentar las primeras bases de lo que sería la futura teología cristiana. La imagen del cristiano formado por Pablo es el cristiano típico de las películas de Romanos, humilde, manso, sencillo, de alguna manera ignorante, es decir, que no conoce las cosas, débil, es decir, un individuo, al mismo tiempo un ciudadano perfecto para ser sometido por el poder político del gobierno romano. Así, el cristianismo de Pablo no tardó en demostrar su enorme fuerza. En los años siguientes logró crear en Antioquía una importante comunidad cristiana acorde a sus planteamientos y creencias, y como dicen por ahí, el resto ya es historia. ¿Qué es lo que tenemos hasta este momento? Te darás cuenta de que esto no era cuestión de decir, bueno, el cristianismo apareció en tal fecha y Constantino y así fue y esto y lo otro. No. Es necesario todo, era necesario y es necesario todo este larguísimo análisis de todas las circunstancias culturales, políticas, religiosas, para que se produzca el ambiente ideal para que nazca una de las religiones más populares de la historia. De eso no hay duda. Pero de que tenga sustento en las escrituras originales, nada de eso. Bien, detengámonos por ahora y los esperamos en la próxima clase. Que el Eterno me los bendiga de todo corazón. Les deseo que el Eterno sea bendiciendo sus vidas, su salud, su familia, provisión para su casa. Comparte este estudio con tus amigos, con tus familiares, que de alguna manera puedan encontrar en estos estudios también claridad, luz, que puedan aprender sobre las verdades maravillosas que tiene la Torá. Les espero en la próxima clase. Bezrat Hashem, si así el Eterno lo permite. Shalom, shalom.